Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a trabajar, hacemos una aula abierta con motivo de este virus que está atacando a todos los países. Realmente aquí ahora hay muchas personas de diferentes países, de Europa y de América Latina especialmente, y es algo que vamos a compartir todos aquí en España. Pues en estas semanas ha sido duro, creo que va a ser todavía más duro, y creo que lo que yo creo acerca del aula abierta que hoy vamos a realizar, creo que era necesario, y tanto es así que creo que era urgente, porque las fechas estaba previsto para el próximo miércoles y jueves, pero hoy me he equivocado y creía que era hoy y he convocado para hoy lo que en realidad era para el miércoles, y creo que era porque creo que estamos en un momento de urgencia, ¿no? Y vamos a hacer un planteamiento en cuanto a lo que es, en el día de hoy haremos la gestión del miedo y ver cómo hemos llegado al momento en el cual estamos. Y en el día de mañana miércoles, haremos lo que corresponde al tratamiento de salud, pero como nosotros no somos sanitarios, la gran mayoría, hablamos del cuerpo prefísico, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con campos electromagnéticos que influyen directamente en lo que es la salud. Vamos a hacer un recorrido, una dinámica acerca de lo que es el tema del programa defensa, visto desde el punto de vista... Vale, ha salido mal esto. Desde el punto de vista de la dinámica que nos trae a día de hoy. Nosotros, creo que la mayoría de nosotros oímos que en China había un problema que tiene que ver con un virus. Sin embargo, pues nos caía como muy lejos, ¿no? En un momento dado, ostras, parece ser que este virus se traslada a Europa y ya sí que genera problemas, ¿no? Y allí aparece lo que es la alarma, ¿no? Nos empezamos a alarmar, y esta alarma, que en principio está como muy lejos, de golpe y porrazo va a llegar aquí a Europa, y sobre todo la administración le coge desprevenida. La administración nos dice a la mayoría de ciudadanos que no nos preocupemos, que lo tiene bajo control, cuando en realidad no es así, ¿de acuerdo? Por tanto, primero de todo nos alarmamos, y aparece después la negación. Esto no nos puede ocurrir a nosotros, porque esto está en China y va a ser muy difícil que llegue con la misma intensidad a nosotros, ¿de acuerdo? Esto no puede ocurrir. Hay un momento en el cual sí que ocurre y aparecemos en otra fase, que es ya el momento de rabia. Ostras, nos está ocurriendo a nosotros a día de hoy aquí en España. Estamos confinados en los domicilios, es decir, no podemos circular libremente por las calles, y esto creo que es muy importante, ¿vale? Y es muy probable que vaya a ocurrir en el resto de países del mundo, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con este sentimiento de rabia y seguramente impotencia, ¿no? Es decir, nos habéis dicho una cosa, en realidad es otra, y a día de hoy mi vida corre peligro, ¿no? Hay un grupo que, como sabéis todos, sin duda ninguna, es más vulnerable, que es la gente mayor. Sin embargo, todos estamos a riesgo. Hay gente que está muriendo por este virus con una edad joven, ¿de acuerdo? Entonces vemos un nuevo escenario, que es el de rabia, impotencia, y luego aparece otro nuevo escenario que corresponde a miedo. Sentimos miedo, no sabemos muy bien, porque tú vas por la calle y lo ves. En principio no hay un enemigo que esté claro, pero sin embargo sabemos que podemos enfermar, ¿no? Y como digo, aquí en España las calles están vacías y la gente con miedo del contacto, y con miedo a un miedo impreciso, a no saber muy bien, pero en un momento dado podría enfermar, ¿no? Entonces, estas dinámicas que estamos viendo hasta ahora ya están ocurriendo en la población a día de hoy, tal cual. Y quizás en poblaciones de otros países, quizás no tanto como aquí en España, pero va a llegar, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser proponer una estrategia que ahora vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y esto, como digo, está ocurriendo ahora. Nosotros proponemos que debiéramos de aceptar la situación, ¿vale? Pero esto nos va a llevar un tiempo. Es decir, primero de todo vamos a pasar por todas estas fases. Yo creo que ya las he pasado y me encuentro en el momento de aceptación. Y sobre todo hay una idea que ayer en un curso que impartíamos de Ho'oponopono veía muy claro,
que es el tema de la responsabilidad individual. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de la capacidad para responder por mí mismo, no esperar que nadie haga ganado por mí, sino simplemente yo me voy a proteger, yo me voy a cuidar y voy a poder desarrollarme como persona. Además de esto que hemos hablado hasta ahora, que tiene que ver con la salud, que hay personas que van a enfermar y algunas incluso pueden morir. Además de esto, que es muy importante, también vamos a tener otros efectos quizás menos importantes, pero también vitales, que es el tema a nivel económico. Nos va a impactar a todos, ¿de acuerdo? Y eso va a generar, por supuesto, miedo y todas las demás situaciones que hemos visto de negación y rabia. Llegaremos a la aceptación y a partir de allí nos pondremos a trabajar. Es decir, aceptaremos que la situación es tal como es y a partir de aquí vamos a construir una nueva realidad que va a ser muy diferente de lo que hemos vivido hasta la época, hasta el día de hoy, yo creo. Que va a haber un nuevo paradigma en el cual vamos a vivir. Y a partir de aquí vamos a crear confianza. Vamos a confiar sobre todo en nosotros mismos, porque es fundamental, como digo yo, el 100% de responsabilidad. Si no lo hacemos nosotros, creo, por mucho que nos digan el gobierno que nos va a ayudar y tal, si no lo hacemos nosotros, creo que el gobierno no lo va a hacer, sinceramente. Ahora, quizás hasta que no lo veamos no lo podemos confirmar que haga algo con nosotros. En principio están diciendo cosas, veremos si se cumplen o no. Y finalmente, después de todo este bagaje que tiene que ver con la aceptación y la confianza, creo que alcanzaremos la sabiduría. Y la sabiduría la alcanzaremos siempre y cuando aprendamos de la experiencia. Por tanto, habrá que reflexionar acerca de ellas, acerca de las experiencias que hemos vivido y de la situación que a día de hoy está descontrolada y que nosotros proponemos que vamos a trabajar con ella con el propósito de forjarnos nuestro destino desde el presente, ¿vale? Habrá personas de los que estáis en directo seguramente que se sienta identificado con alguna de las palabras claves que acabo de nombrar, ¿no? Pues que decía que pues, estoy en un momento de alarma, estoy en un momento de negación, esto no me puede ocurrir a mí, no nos puede pasar, no puede ser que España, en Europa, ocurra esto, que de golpe y porrazo tengamos que refugiarnos en casa con un enemigo invisible. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Sentimos rabia porque a día de hoy las personas están, podríamos decir, que en el paro o están en una especie de ERE, de regulación temporal en el trabajo, y esto va a generar, por supuesto, miedo, lo vamos a tener todos, sentimiento de miedo e incertidumbre, ¿vale? Y finalmente haremos la aceptación y vamos a construir un nuevo futuro, ¿vale? Nosotros lo que hemos propuesto es que en cada una de estas situaciones que van a ser evolutivas, vamos a trabajar con unas etiquetas de péndulo hebreo que nos van a permitir transformarnos. En el caso de alarma, vamos a ver qué etiquetas nos van a permitir sobrellevarlo, ¿no? Consideramos que la más importante sería la etiqueta paz. Nosotros nos podemos aplicar la etiqueta paz. ¿Cómo sería la forma de aplicarla? Porque nos va a servir para todos, ¿eh? Nosotros, desde la Escuela de Flores Blancas, trabajamos con lo que denominamos la Cruz del 4. La Cruz del 4 consiste en que nosotros trabajamos o bien con la plantilla, con la gráfica de trabajo a distancia, o bien con la persona tumbada en camilla. Nos vamos a ir con el péndulo, con la etiqueta paz, etiqueta número 8, en el caso del libro del péndulo hebreo y de la escuela. La etiqueta número 8 la colocamos sobre el péndulo hebreo, las ranuras hacia abajo, y aplicaremos esa información con la cruz del 4. Nos colocaremos, activaremos sistema energético, vamos con el péndulo hebreo, ranuras hacia abajo, y nos colocamos sobre la vertical del chakra 4 y hacemos girar en sentido horario durante mínimo 30 segundos. 30 segundos hacemos girar en sentido horario y estaremos aplicando la información a través del método de la cruz del 4. Esto significa que desde que yo deposito esta información en el chakra 4, a través de la conciencia que yo le estoy dando las indicaciones, el chakra 4 va a distribuir la información a los chakras superiores 5, 6 y 7 y a los chakras inferiores 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Es decir, utilizando un solo gesto de dar información al chakra 4 a través de mi conciencia, lo que hago es distribuir esta información a todos los chakras, ¿sí? Una vez que he hecho esos 30 segundos en sentido horario, voy a hacer lo que es la parte horizontal de la cruz, que es la aplicación en la capa 4 en sentido horario de esta etiqueta
con 3 pasadas sobre la capa 4 le estoy informando de path, ¿de acuerdo? Por tanto, la aplicación de las etiquetas es muy rápida y lo que hacemos es aplicar la información a todo el sistema energético a través de la cruz del 4. Informamos chakra 4 y este distribuye al resto de chakras, e informamos la capa 4 y esta también distribuye la información a las capas superiores 5, 6 y 7 y a las capas inferiores 3, 2 y 1. Por tanto, con un solo gesto tenemos una información distribuida de manera homogénea por todas las capas y chakras del aura. Por tanto, lo que hacemos es informar a todo el conjunto áurico. Otra etiqueta importante que podríamos aplicarla con la cruz del 4 sería la etiqueta sanar ansiedad, ¿de acuerdo? En un estado de alarma utilizamos la etiqueta sanar ansiedad para relajar a la persona. Lo ideal sería aplicarlo a través de la cruz del 4. Y hay una opción que es muy importante, tanto como la primera seguramente, que sería la de equilibrar chakras. Es muy importante, especialmente los 3 primeros, chakra 1, chakra 2, chakra 3, y también estaría muy bien equilibrar todos, por supuesto, pero también el chakra 6 tiene que ver con la visión, con la percepción de la realidad. Si mi chakra 6 está en equilibrio, a pesar de que la realidad, que es eventual, sea un panorama desastroso, si yo estoy en equilibrio, va a hacer que no tenga tanto miedo como pudiera tener cuando estoy en desequilibrio. Pero fundamentalmente el chakra 1, 2 y 3 es fundamental. El chakra 1 me da la fuerza, el vigor, que luego hablaremos de ello. El chakra 2 me va a ayudar a gestionar adecuadamente mis emociones que van a fluir, porque es normal, estoy en estado de alarma. Y el chakra 3 me va a dar la seguridad en mí mismo, la confianza, que también hablaremos en los próximos pasos, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en alarma tengo que equilibrarme para tener una fortaleza y un vigor importante, para poder manejar la situación de la mejor de las maneras. Luego hay una etiqueta que conocéis todo, que es limpiar el cuerpo y el lugar en el que se habita, aplicado a lo que son las capas del aura. En momentos de alarma, el limpiar las capas del aura lo que va a hacer es que me va a limpiar todas esas informaciones que son a veces propias, pero también del entorno, acerca de ideas pesimistas, ideas de desesperación, ¿no? que invaden el entorno, ¿de acuerdo? Pues con esta etiqueta nosotros lo que hacemos es limpiar primero de todo la capa 7, igual que hemos hecho antes, cogeríamos la etiqueta correspondiente y haríamos girar en sentido antihorario. Empezaríamos por la capa 7, activaríamos el sistema energético, empezaríamos por la capa 7, haríamos girar el péndulo en sentido antihorario. E iríamos con la etiqueta correspondiente limpiando capa 7, luego iríamos a la capa 6, limpiaríamos capa 6, y así sucesivamente. Seguramente en algunas capas nos detengamos porque tengamos la sensación de que hay que limpiar y permanecer más tiempo para desobstruir informaciones. Por tanto, lo haríamos. Muy bien. Y una etiqueta muy interesante sería silencio mental. Frente a esa alarma por esos pensamientos que se aceleran y a veces son obsesivos y repetitivos, utilizaríamos la etiqueta de silencio mental. Esta etiqueta quizás lo más apropiado sería el aplicarlo sobre el chakra 6, ¿vale? La vertical del chakra 6, tanto por delante como por detrás. Cuando utilizamos la gráfica podemos trabajar los chakras delanteros, como hemos hecho hasta ahora, pero si tenemos la necesidad de trabajar con los chakras traseros, damos la vuelta y procedemos a su trabajo, ¿de acuerdo? El chakra 6 por la parte trasera tiene que ver, sobre todo, con la capacidad para materializar los pensamientos. Pero atención, hay que cuidar los pensamientos, que sean siempre positivos y constructivos, porque puede ser que haya pensamientos negativos y que también se materializan, por tanto hay que tener cuidado. No sé si hay algunas cuestiones que queráis, si queréis comentar para que yo pueda, si hay alguna duda y tal. Bueno, de momento estáis saludando. Si tenéis alguna cuestión, podéis comentar libremente para que yo pueda responder si es necesario y lo creéis oportuno. Vamos a ver la siguiente paso.
Mira, aquí hay una pregunta que nos preguntan, dice, ¿la cruz del 4 se hace en todos los chakras o solo en el 4? No, la cruz del 4 se hace simplemente en el chakra 4, como decía antes, y desde el 4 se distribuye a los chakras superiores e inferiores. Por eso decía que solo con un gesto es sencillo de poder trabajar y dar información. Hacemos la cruz del 4 sobre el chakra 4 y sobre la capa 4, y desde allí se distribuye la información al resto de capas, ¿de acuerdo? De esta manera es muy fácil y muy rápido el poder trabajar, y luego si queréis podéis testar con un péndulo auxiliar si ha concluido, ¿vale? Muy bien, entonces aquí hay más preguntas. Dice, si ve cualquier etiqueta, nosotros aquí a día de hoy lo que hacemos es proponer etiquetas que consideramos que son muy interesantes para el evento, para la situación que nos encontramos aquí y ahora. Pero podría ser cualquiera, como veremos luego con etiquetas de cromoterapia. Veremos que el color amarillo, por ejemplo, nos va a permitir racionalizar las cosas cuando hay un exceso de emocionalidad que me puede hacer desorientarme, ¿no? Cuando yo estoy con emociones fluctuantes, y además puede que estas emociones sean negativas, puede hacer que yo pierda el norte. Si yo me aplico en mi sistema energético el color amarillo, va a fomentar lo que es la racionalización de la situación. Por tanto, creo que sí, que podríamos utilizar cualquier etiqueta que tenga sentido. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo activas el sistema energético de la persona? Pues para activar el sistema energético lo que hacemos es utilizar una hoja, un post-it como este, idealmente. Escribimos el nombre completo de la persona y una vez que está activado, lo colocamos sobre esta figura de radiónica, que es un decágono, en este caso un doble decágono, y damos la orden activar sistema energético y decimos el nombre de esta persona. Comprobamos con el péndulo auxiliar que ha quedado activado, ¿de acuerdo? Yo cojo mi péndulo auxiliar y pregunto, ¿este sistema energético ha quedado activado? Y el péndulo auxiliar me va a decir si sí o si no. Esto que hacemos es un acuerdo desde mi mente consciente con mi mente subconsciente. Ella es quien activa el sistema energético, y cuando decimos activar el sistema energético significa que aquella persona a la cual yo he escrito aquí, por momentos hasta que yo rompa el papel, vamos a atraer su energía aquí en esta gráfica, y todo lo que acontezca aquí en esta gráfica va a actuar a tiempo real allá donde se encuentre la persona. De esta manera yo puedo tomar la información energética de la persona y puedo intervenir en su situación actual. Por eso podemos realizar procesos de tratamientos a distancia. Hay una pregunta que nos comentan, dice, ¿sanar ansiedad es igual la cruz del 4? Sí, sanar ansiedad la podemos aplicar en la cruz del 4. La podemos aplicar con la cruz del 4, es decir, la etiqueta sanar ansiedad se aplicaría sobre el chakra 4 en sentido horario durante 30 segundos, y luego la aplicaríamos en sentido horario de pies a cabeza en la capa 4. Desde la capa 4 va a distribuir la información. Vale, aquí nos comentan, dice, ¿podríamos hacer la cruz del 4 en el planísimo para enviar al planeta este protocolo y ayudar a la humanidad en el planeta? Esta es una pregunta que nos plantean. Nosotros hace unos meses hicimos una gráfica en colaboración con varios ponentes del Congreso Internacional de Péndulo Hebreo aquí en Barcelona, y entonces esta gráfica es especial para lo que comenta el compañero del planeta, porque allí lo que hacemos es activar el sistema energético de aquellas zonas que queremos trabajar, o bien del planeta en su conjunto. Esta gráfica está gratuita en la revista péndulo.club. Aquellos que lo deseen, lo que pueden hacer es mandarnos un email, y en el asunto del email pongan revista péndulo.club, ¿de acuerdo? El email es hola@floresblancas.org, o bien la revista impresa. ¿Vale? La revista impresa sí que tiene un precio, la online es gratuita.
Entonces con esa gráfica podemos hacer tratamientos para lugares. Aquí hay otra pregunta, dice, entiendo que todo esto, además de la figura humana, también se puede hacer en un mapa mundi para todos. Sí, correcto, es lo mismo que acabo de comentar el compañero. Y entonces, si queréis, dentro de las hojas de la revista aparece lo que es la gráfica, por tanto, la solicitáis y la tendréis para hacer tratamientos. Por ejemplo, imaginar, bueno, yo soy más partidario de trabajar en situaciones más concisas, no tanto a nivel general, porque podemos observar mejores rendimientos. Es decir, si yo hago un trabajo a una persona en particular, los efectos los voy a comprobar a tiempo real, voy a saber un antes y un después. Si lo hago a nivel general, va a ser más difícil de poderlo valorar, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay algunas personas que están teniendo algún problema. Si hay alguien que les pueda ayudar desde el texto de aquí del chat, os lo agradecería, ¿vale? Porque hay alguna persona que no sé por qué no nos acaba de ver y aparece el texto, pero no, ¿vale? Aquellas personas que le ocurra esto, lo que tienen que hacer es salir y volverse a conectar, y por lo general queda resuelto, ¿de acuerdo? Muy bien. La etapa de negación. Esto que decíamos antes de, ostras, esto no nos puede ocurrir a nosotros. ¿Cómo es posible que a día de hoy esté ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto creo que es compartido en algún momento de este proceso que llevamos de 2 semanas. A mí, a nivel personal, me ha ocurrido, ¿no? Es increíble. Si bien es cierto que Italia, que conozco bastante bien, el hecho de que en Italia ocurriera lo que ha ocurrido, a nivel personal me hizo pensar que también iba a ocurrir en España. Por tanto, quizás en mi caso particular tenía como más aceptado esta realidad, pero sin duda ninguna, por conocidos y familia, ha habido negación de esto no puede estar ocurriendo a nosotros, ¿no? No nos puede ocurrir que estemos 15 días encerrados en casa, que el país se paralice económicamente. Pues ¿qué haríamos? Sería adecuado aplicar la etiqueta asimilación. Esa etiqueta, que es una etiqueta transpersonal, que nos va a servir en este momento para aceptar la situación, pero también nos puede ocurrir, nos puede ayudar en momentos de dificultad para asimilar, pues, la alimentación, ¿no? Imaginemos, bueno, me estoy yendo del tema, pero quería decir que asimilación, mañana hablaremos del tema físico. Asimilación nos va a permitir aceptar las cosas como son y tener esa paciencia que también necesitaremos para poder aceptar que las cosas aquí y ahora son como son y que por tanto tenemos que reformularnos, reinventarnos si hace falta, ¿de acuerdo? Frente a la negación utilizaremos la etiqueta verdad. ¿Esta etiqueta qué hace? Pues sobre todo hacernos entender que la situación aquí y ahora es la correcta, dejarnos de ilusiones acerca de, seguramente, de situaciones más agradables en el pasado, pero que a día de hoy no son las que había entonces, hace simplemente 3 semanas, y tampoco hacernos falsas ilusiones. Es decir, en momentos de crisis como la actual, tenemos que ir con previsión de cara al futuro, pero viviendo el día a día. De poco nos va a servir pensar que en tal fecha vamos a estar bien cuando no lo sabemos, ¿no? Entonces, etiqueta verdad nos va a facilitar esta comprensión y aceptación de la realidad. Es decir, las cosas son como están, son como son y están como están, pero yo tengo la capacidad para poderlas transformar, o por lo menos para poderme yo transformar y que mi mirada decida mi forma de ver las cosas. Es decir, frente a un mismo acontecimiento, depende de cada una de las personas cómo lo gestionamos para sentirnos más o menos bien, ¿de acuerdo? Y también la etiqueta luz. La etiqueta luz en momentos de oscuridad a nivel espiritual, de ostras, no veo hacia dónde vamos, hay una desconexión de la fuente, porque yo me veo que me estoy aislando, que estoy sintiéndome solo, cuando en realidad aquí, en momentos de crisis, también aflora, como aquí vemos, una comunidad que queremos ayudarnos entre todos, ¿no? Y eso sería, lo va a fomentar la etiqueta luz, ¿no? El poder desarrollarnos, aunque las cosas no pinten bien, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay más cuestiones. Vale.
¿Se me sigue desde aquí? ¿Se me escucha bien? Gracias. Vale. Muy bien, la situación de rabia. Esto creo que se nos ha dado, se nos va a dar, ¿no? Sobre todo, seguramente, o por lo menos como yo lo vivo, desde en relación con la administración, ¿no? Con los políticos que nos dicen una cosa que quizás no es la más correcta, la más adecuada, e incluso podríamos decir que incluso a veces nos mienten, ¿no? Y a veces nos mienten de manera descarada, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy todavía se sostiene el hecho de no utilizar la mascarilla, cuando por lógica deberíamos de utilizar todos mascarilla, porque nosotros no sabemos si estamos o no infectados por el virus, porque hay 9 días, según nos dicen, en el cual este virus se está incubando, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizáramos mascarillas durante estos 9 días, a riesgo de que estemos infectados, va a significar que no vamos a contagiar a más personas. Por tanto, si yo utilizo la mascarilla, va a retener toda mi saliva y todo el tema de que podamos contaminar a más personas. Y esto nos dicen que no es necesario, que no se tiene que utilizar, cuando en realidad sí se debería utilizar. Hay aquí una pregunta, dice, esta es muy importante, dice, ¿tiene que abrirse el campo energético? No, no debe abrirse el campo energético, porque cada vez que abrimos el campo energético nos ponemos en situación de riesgo, ¿de acuerdo? Cuando abrimos el sistema energético, previamente, sin duda ninguna, tenemos que protegernos energéticamente. Yo recomiendo la utilización de la gráfica de protección cabalística, ¿de acuerdo? Activada de tal manera que mi mente subconsciente entiende que me tiene que proteger en este momento, ¿vale? Nosotros debiéramos de prescindir, abrir el sistema energético, salvo en protocolos mayores que son importantes, como pueden ser la eliminación de mal de ojo, de magia ritual, de miasmas o reencarnación, o otro protocolo que requiera de un calado importante, ¿no? Y estos lo requieren. Sin embargo, el aplicar una información no es necesario, ¿de acuerdo? Nosotros estamos constantemente mandando información. Las letras hebreas quizás sean el paradigma, ¿no? Por la forma, van a dar una información determinada y nosotros utilizamos ese mecanismo para transformar sistemas energéticos. Pero nuestra sola presencia está informando, ¿vale? Y no es necesario abrir un sistema energético para dar una información. No es necesario. Sí que es necesario en momentos complejos, como pueden ser una magia, que ahí hay un trabajo de intensidad y ha penetrado en capas muy profundas, en chakras también, y eso sí que requiere abrir el sistema energético. Vale. Sí, muy bien. Una cosa es activar sistema energético y otra cosa es abrir sistema energético. Vale, no sé si era el caso, que quizás lo había leído yo mal, pero claro, hay que activar sistema energético cuando trabajamos a distancia con una persona o nosotros mismos. Nos queremos hacer un autotratamiento y utilizamos la gráfica, activaremos sistema energético. Pero imaginamos que tenemos a la persona delante, no hace falta activar sistema energético, ¿vale? Como decís, es muy importante, no es lo mismo activar sistema energético para llevarle la información allá, a la persona que hemos activado, y otra cosa es abrir sistema energético, que corresponde a lo que es abrir el aura, ¿de acuerdo? Aquí hay una pregunta, dice, ¿estas otras etiquetas se aplican de alguna manera especial? Las etiquetas que hemos nombrado hasta ahora, he ido nombrando, tal cual se aplican con la cruz del 4, está bien. Hay algunas que veremos que se aplican en determinados chakras concretos, ¿no? Como antes hemos nombrado en silencio mental, que habíamos propuesto aplicarlo directamente sobre el chakra 6, ¿vale? Tanto por delante como por detrás. La cruz del 4 lo acabamos de explicar, y este vídeo, si todo va bien y se graba, pues quedará y por tanto lo podéis revisar. Muy bien. Frente a esta rabia, sanar ira,
lo aplicaremos en la cruz del 4, sobre el chakra 4 y capa 4 para distribuir la información. Nos va a relajar y nos va a permitir gestionar mejor esta energía nociva que nos fluye, que emerge de nosotros, ¿no? Podríamos decir que esa rabia que nosotros proyectamos contra los demás en realidad es una rabia que está en nosotros contra nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? Que nos es más fácil proyectarla en el otro que aceptarla en mí, ¿de acuerdo? Respiración. Esta etiqueta nos va a ir muy bien porque nos va a permitir relajarnos. Es una etiqueta que lo que hace es que nosotros la aplicamos con la cruz del 4 e incluso podemos aplicarla directamente sobre el chakra 4, mínimo 30 segundos, y vamos a sentir una paz importante, una relajación que nos va a permitir trabajar de manera, bueno, gestionar mejor las cosas que nos acontecen. Etiqueta liberar ansiedad, también con la cruz del 4, vamos a relajarnos. La etiqueta paciencia, está claro, ¿no? Y sanar resentimientos, tanto sanar ira como sanar resentimientos, especialmente la ira cuando estamos hablando de rabia, pero después de la rabia que nosotros sacamos seguramente de manera violenta, si nosotros no somos capaces de completar el ciclo de rabia y sacarla toda, si yo de alguna manera me autocensuro, voy a gestionar, voy a crear un resentimiento, que es volver a sentir esa rabia o esa ira que yo no he podido sacar hacia afuera, ¿vale? Yo lo que propongo y lo que procuro hacer en mi vida personal es que esa rabia que yo siento, esa ira, de alguna manera llevarlo a algo más creativo, como podría ser pues, el dibujar o el escribir, en lugar de proyectarla contra el sistema energético de alguien, porque esa proyección contra este sistema energético de alguien al final me va a volver a mí por la dinámica del círculo de la energía, ¿vale? Bien, si hay más cuestiones, lo vemos. El miedo, ¿cómo vas a gestionar el miedo? El miedo fundamentalmente se puede gestionar muy bien a través del equilibrado de chakras. Equilibramos chakras y es la clave. Sobre todo habría que hablar del chakra 1, el chakra 2 y el chakra 3 sería la clave para gestionar adecuadamente los miedos. El chakra 2, como ya sabemos, por la gestión emocional. El chakra 3 por mi autoconciencia de poder que tengo, ¿de acuerdo? Si yo me siento poderoso, el miedo va a disminuir. Sin embargo, si yo me siento incapaz y de poco valor, el miedo va a subir. Y el chakra 3 es el chakra que gestiona esta energía del poder. Y por tanto es muy importante el chakra 3 que esté siempre en equilibrio. Tanto es así que nosotros podemos utilizar la etiqueta correspondiente al chakra 3 y ponérnosla justo encima del chakra 3 durante un tiempo que necesitemos, porque equilibramos chakra 3 y mi mirada con respecto a la vida va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero ya que estamos, no solo el chakra 3, sino chakra 1 y 2, fundamental, el chakra 3 por supuesto, y el resto de chakras estaría muy bien que lo pudiéramos hacer también. Etiqueta sanar preocupación, el miedo está asociado a preocupación, ¿de acuerdo? El miedo, si hacemos una mirada más profunda, en realidad es que nos orientamos hacia el futuro. Si estamos en el presente, el miedo desaparece. Si yo me centro aquí y ahora todo está bien, estamos reunidos, estamos hablando, estamos compartiendo, no hay peligro. Pero en el momento en el cual yo me despiste y me proyecto en el futuro, va a aparecer el miedo y la preocupación, ¿de acuerdo? Esta etiqueta la podemos utilizar en la cruz del 4 y va a hacer descender esa proyección del miedo hacia el futuro. Sanar obsesión es otra etiqueta que podemos utilizar con la cruz del 4 y nos va a permitir centrarnos en el presente, en lugar de estar dando vueltas sobre estas ideas seguramente de miedo, ¿no? Que nos están apareciendo en bucle y que no me permite tomar una decisión de avanzar, que es lo que vamos a ver ahora, la aceptación de las cosas tal como son, ¿de acuerdo? Todas estas etiquetas, excepto las de equilibrar chakras, estas de equilibrio de chakra, lo aplicaremos directamente sobre la vertical de los chakras. Hay una pregunta que dice, hola, si no tengo etiqueta de sanar ansiedad, ¿cuál puedo utilizar? Bueno, aquí tenemos otras, en este caso nos comenta que la compañera no tiene la etiqueta sanar ansiedad, pues sobre todo trabajemos con chakras, que estaría muy bien,
También podrías utilizar la etiqueta Paz que hemos nombrado al principio de todo, que también hace un efecto bastante parecido. Etiqueta Paz, que creo que la mayoría de personas lo tiene, lo aplicamos sobre el chakra 4 directamente o a través de la cruz del 4 y también os va a hacer un efecto similar. Lo ideal es tener estas etiquetas. Hemos creado, por si a alguien le interesa, hemos creado un documento especial con todas estas etiquetas que hemos nombrado y que están disponibles en la tienda online. Hay una pregunta que dice, ¿estas etiquetas son de crecimiento personal? La gran mayoría de estas etiquetas son de crecimiento personal. Les podemos llamar crecimiento personal. Nos van a hacer crecer como personas, sobre todo porque van a reducir nuestro ego, nuestra identidad adquirida. Es decir, nosotros vamos a crecer como personas si, además de sanar la preocupación, somos capaces de gestionar nuestra conciencia de nosotros mismos. Esto sería lo ideal, ¿no? Es decir, ¿por qué me preocupo? Porque si yo me doy cuenta, el proceso de crecimiento personal se da cuando yo me doy cuenta de cómo estoy gestionando mi situación actual, y eso es ampliar mi conciencia de la situación. Es decir, si yo me estoy preocupando, como decía antes, es porque no estoy en el presente, en aquí y ahora. Me estoy yendo hacia un futuro que es una imaginación, que no es real. La única realidad podemos decir que es lo que está aquí presente. Si yo soy capaz de darme cuenta de que me estoy yendo hacia pensamientos negativos y además estoy imaginando unos supuestos futuros, yo me estoy dando cuenta y regreso al presente, eso significa que he crecido como persona. Por tanto, el crecimiento personal, creo yo, Dice, hola, para ver cuál es el estado de la persona se testa y valida o se aplican todas las etiquetas de todos los estados. Muy bien. Como decía antes, podemos utilizar el péndulo auxiliar para de estas etiquetas que hemos nombrado, pero puede haber más, por supuesto. Podemos verificar cuál es la más adecuada para mi cliente. E incluso, y esto es muy interesante e importante, podemos validar cuál es el orden de las cuales vamos a aplicar a mi cliente. Es decir, que mi cliente, en un momento dado, imaginemos que estamos en la primera de los estados, ¿no? Que decíamos que era el estado de alarma, y yo le aplico la etiqueta Paz, pero podría aplicar previamente a Paz otra de las que hemos nombrado, o por ejemplo aquí en este caso el miedo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? A mi modo de ver sería equilibrar chakras, porque es algo que va a ser estructural en la persona y que va a durar más tiempo en él, pero quizás a través del péndulo auxiliar, que es mi mente subconsciente conectada con la mente subconsciente de mi cliente, entiende que previamente a hacer un equilibrado de chakras, mejor apliquemos la etiqueta sanar obsesión, porque le va a relajar y va a hacer que sea más permeable al equilibrado de chakras. Hay otra pregunta, dice, ¿y se aplican todos los estados o veríamos en cuál se encuentra? Claro, esta es una buena pregunta, porque nosotros nos estamos situando, como decía al principio, cada persona se va a encontrar en un momento concreto, ¿no? Es decir, quizás una persona que se encuentre en Chile, que acaba de llegar este virus, ¿no? Pues quizás haya pasado de la alarma a la negación. No puede ser que de China llegue a Chile, por decir algo, ¿no? Y desde esa negación luego le va a salir la rabia de estas que hemos hecho mal, tan mal, o quién ha gestionado todo tan mal para que llegue aquí a Chile, que no tendría por qué haber llegado, ¿no? Pues vamos a evolucionar y cada persona va a estar en un momento en un estadio de estos evolutivos, ¿de acuerdo? Entonces, quizás no nos va, si estamos en un momento de miedo, quizás el paradigma de la rabia ya no nos sirve, porque ya no siento rabia, lo que siento aquí ahora es una gran preocupación. Por tanto, quizás sanar resentimiento o sanar ira, quizás no nos haga falta, ¿no? Entonces, veamos, valoremos. A nivel intuitivo ya creo que tenemos muchos conocimientos y podemos validar esta intuición con el péndulo auxiliar para que nos diga si sí o si no. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos visto el miedo y ahora vamos a ver lo que es la aceptación. Bien.
Frente a la aceptación, pues aquí ¿qué ocurre cuando estamos aceptando las cosas y vemos que tenemos que seguir adelante, ¿no? Las cosas son como son, nos gustaría que fueran diferentes, pero aceptamos que son irremediables, que la vida en este momento es así. Pues necesitaremos sobre todo paciencia, ¿no? Paciencia para dar tiempo al tiempo. Habitualmente sentiremos la necesidad de que la situación se resuelva cuanto antes, pero toda la situación requiere de un tiempo, de una maduración. Por tanto, la etiqueta paciencia nos va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Asimilación va a permitir darnos cuenta y, sobre todo, aprender, como veremos en el último de los estados, aprender de la situación, ¿no? Que quizás podamos prevenir en un futuro aquellas cosas que a día de hoy no hemos sido capaces de prevenir, ¿de acuerdo? Tenemos que asimilar la experiencia y sacar un aprovechamiento, un aprendizaje, como veremos finalmente al final de todo. Desde la aceptación, si queremos complementar, podríamos sanar los resentimientos que pueden todavía estar, ¿no? Es decir, a pesar de que yo acepto esta situación y que ya me comprometo conmigo mismo a hacerme responsable 100% de mi vida, de mi forma de prosperar una vez que ha ocurrido esto, en todos los niveles, a nivel de protegerme mi salud, a nivel de proteger mi economía, mi familia, etcétera, pues quizás puedan haber algo de mí aún de resentimiento. Y finalmente, sin duda ninguna, e insisto, porque para mí es la clave de todo, es el equilibrado de chakras, es fundamental. Más cuando yo acepto que la situación es la que es, y a partir de aquí voy a construir una nueva realidad. Estamos en un momento quizás como en un periodo de guerra, ¿no? O más bien como finalizada la guerra. Creo que hay que volver a construir gran parte de lo que teníamos antes, porque ahora mismo lo hemos perdido. Esa es mi visión. Por tanto, si aceptamos esta situación, a partir de aquí podemos crear una nueva realidad. Creo que viviremos en un nuevo paradigma a partir de ahora. Y eso creo que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos va a ir a todos. El tema de chakras es clave, es porque nos va a dar una mirada diferente a la realidad. A pesar de que la cosa esté muy mal, si yo estoy equilibrado, voy a percibir la vida de manera consecuente y coherente. Y luego, una vez que hemos aceptado la realidad como es, vamos a desarrollar nuestra propia confianza. Ya no dependeremos de nadie a nivel directo, sino que yo me voy a dar lo que yo necesite. Me voy a proteger, como decíamos antes, a todos los niveles, ¿no? Y para ello, de nuevo insistimos con el equilibrado de chakras, utilizaremos la etiqueta fuerza y vigor, la aplicaremos a través de la cruz del 4. La etiqueta energía, estas dos etiquetas, como decía la compañera, podríamos someterlas a valoración con el péndulo auxiliar. ¿Cuál es la más adecuada a aplicar? ¿O cuál sería más adecuada a aplicar antes o después? ¿De acuerdo? Porque son parecidas, pero si nosotros nos las sentimos, veremos que no son iguales, que tienen una forma singular de proyectarse, y además esta forma singular de proyectarse dependerá de cada una de las personas. Cada uno de nosotros lo vamos a percibir de diferente manera. La etiqueta luz nos va a permitir tener las cosas más claras, ¿vale? Eventualmente en este proceso de transformación, de confianza, habrá altibajos, ¿no? Habrá momentos que nos sintamos bien, pero también habrá momentos que bajemos, ¿no? Entonces, luz nos va a permitir tomar ese contacto con la fuente, con la parte espiritual que hay en nosotros, que muchas veces las olvidamos, ¿no? Y en momentos de catástrofes, como puede ser esta, quizás más, ¿no? Que vemos solo la parte más evidente, más material, cuando en realidad somos, aparte de esto evidente, también hay una parte espiritual en mí que es muy importante. Y esa parte espiritual tiene que ver con la común unión, con el sentirnos uno con el todo, ¿no? De ahí, de nuevo, insisto en los procesos de cooperación que pueden dar y se dan en toda situación. La etiqueta verdad nos va a permitir tener con mayor claridad hacia dónde nos dirigimos. No nos podemos mentir, debemos ser veraces con nosotros mismos. ¿De qué nos va a servir mentirnos? No nos va a llevar a ningún sitio bueno, o por lo menos a la larga no nos va a ser satisfactorio, sino simplemente en la situación en la que aquí yo ahora me encuentro, qué es lo que yo puedo crear. Y luego etiquetas de cromoterapia, como pueden ser naranja y amarilla, ¿no? El naranja es muy interesante porque nos va a estimular, nos va a hacer crecer, nos va a hacer confiar.
Y el color amarillo lo que va a permitir sobre todo es racionalizar las cosas, ¿no? Frente a esos impulsos a veces emocionales de creer que todo puede ser muy bonito o que todo está hecho un desastre, la aplicación de la cromoterapia de color amarillo nos va a permitir racionalizar y ser más objetivos en nuestros juicios. Aquí hay una compañera que dice, sí, es como una guerra sin bombas. Yo creo que sí, yo creo que es un momento de crisis, pero que sin duda ninguna, a través de la confianza vamos a salir de ella y posiblemente mejor de lo que estamos a día de hoy. Y finalmente la sabiduría, el aprender sobre la experiencia vivida. Esto es súper importante, sobre todo para que no se repitan, o por lo menos procurar que no se repitan situaciones como las actuales, ¿no? La sabiduría es súper importante porque creo que es el sentido de la vida, sin duda, yo creo que sí. Toda la vida cuanto más experiencias tengamos de todo tipo, más enriquecedora va a ser y sobre todo podamos aprender de cada una de estas experiencias y esto nos va a dotar de sabiduría que podamos compartir con los demás, ¿no? Pues para ello va a fomentar esta sabiduría y luego va a facilitar la etiqueta de verdad, la etiqueta asimilación, porque la asimilación nos va a permitir entender las cosas, nos va a poder nutrir realmente, ¿no? Una cosa es comer y otra cosa es asimilar, ¿no? Una cosa es tener experiencia y otra cosa es sintetizar la experiencia y esta síntesis nos lo puede fomentar la asimilación y finalmente nos daría lugar a la sabiduría. Y una etiqueta de cromoterapia fundamental sería el color amarillo, como decía antes, porque va a fomentar la racionalización, la lógica, la aplicación del sentido lógico de las cosas, ¿no? Y también nos va a permitir incluso el poderlo expresar con mayor claridad. Pero sobre todo, para poder hacer esto, previamente tiene que estar bien claro en mí, si no difícilmente lo voy a poder trasladar a los demás, ¿vale? Estas serían las etiquetas de esta fase de sabiduría. Bien, pues ahora cuestiones acerca de esto, si hay alguna cuestión o dudas que queráis plantear acerca de lo hablado hasta ahora. Bueno, lo demás creo que es cuestiones de logotipo y tal. Bien, mientras nos comentáis, mañana miércoles a estas horas de 9 a 10 también haremos una nueva sesión. En este caso, como decía antes, va a ser destinada al trabajo con lo prefísico, con el cuerpo, con los cuerpos energéticos. Hablaremos y también haremos alguna práctica en cuanto a lo que es trabajar con partes afectadas a nivel somáticas, ¿de acuerdo? El tema de bronquios, pulmones, todo esto lo veremos mañana de qué manera podemos abordarlo a través de péndulo hebreo, ¿de acuerdo? Y bien, por mi parte es todo. Si hay alguna cuestión, gracias a vosotros, quedamos a vuestra disposición. Si alguien desea estas diapositivas, pues nos escribe y se las mandamos también, ¿de acuerdo? Este vídeo pues será publicado en el canal de YouTube y quedamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Saludos y gracias.